Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo ciclo, a un nuevo programa, como todos los martes, que nos convoca a la familia, reunida alrededor de la mesa, tratando de hablar de las cosas que siempre decimos, de los chicos, de la prevención, de la salud, a veces de la enfermedad también, porque a veces es necesario hablar, pero como siempre nos gusta mucho más hablar de prevención. Quiero agradecerles por todos los mensajes recibidos en la semana. Les soy sincero, hoy terminé de contestar los últimos que quedaban y es lindo, es interesante porque no solo vienen preguntas referidas al tema del cual se está tratando en el día o el que se trató en el día, sino que uno va escuchando preguntas, inquietudes de todo tipo. Y bueno, las que están a mi alcance, encantado. Y si por ahí hay algunas que no las puedo contestar, yo consulto con el especialista y después se las voy transmitiendo a veces. Así que a veces son manifestaciones mías y a veces de colegas que entienden un poco más del tema del cual estamos hablando. Nos van convocando diversos temas. Hoy les recomiendo, está muy frío, está frío. Recién escuchaba a los compañeros del noticiero y que está bajando la temperatura, realmente es así. Nos esperan aparentemente un par de días muy fríos con temperaturas muy bajas, pero el tema es que es traicionero porque por ahí a la siesta sale el sol, se calienta un poquito, a la noche baja de golpe la temperatura y por lo que estuve escuchando también el sábado y domingo vamos a tener un fin de semana, Dios mediante, primaveral. Entonces estas alteraciones en el clima molestan bastante en todo lo que respecta a los cuadros respiratorios, a los cuadros gripales. Esto simplemente para recordarles que sigamos cuidando a nuestros chicos, que no los desabriguemos, que si vamos a la costa el fin de semana, 4:30, 5, hay que levantar campamento porque empieza a soplar el vientito y nunca dejen de abrigar. Y sobre todo los bebés chiquititos, ¿no es cierto? Uno pasa, es un paseo obligatorio del fin de semana y ve a bebés muy chiquitos, a veces de días, que no está mal que estén, pero debemos tomar los cuidados y las precauciones necesarias porque son chicos que son muy susceptibles a los cambios climáticos. Bueno, luego de este pequeño comentario, que es simplemente un comentario para no perder esa costumbre de recomendar algunas cositas, vamos a introducirnos en el tema de hoy, que ustedes dirán, ¿vale la pena hablar de esto? Sí, siempre vale la pena hablar. Y cuando yo les diga el tema, aunque más o menos en los adelantos lo fueron viendo, es un tema que no sé si quizá nos alcance el programa como siempre para poder hablarlo totalmente. Hoy vamos a hablar del dolor de cabeza en los chicos, del dolor de cabeza. Pero estoy hablando no del dolor de cabeza que nos generan los chicos, sino del dolor de cabeza que tienen ellos, ¿no? Da mucho para hablar de ello. Yo me puse a pensar hoy mientras venía al canal y estaba diciendo qué mamá o qué papá, qué abuela no se habrá encontrado siempre o alguna vez con el famoso mamá, me duele la cabeza, me duele esto. Y la primera respuesta es, no es nada, ya va a pasar, qué problema habrá tenido, será que no quiere ir a la escuela, y todo eso entra en el dolor de cabeza, ¿no es cierto? De todo eso vamos a hablar. Por supuesto que hay distintas manifestaciones de acuerdo a la edad, y hoy vamos a dedicarle un poco más al niño mayor y al que está entrando en la adolescencia, que por ahí es el que está más expuesto al dolor de cabeza. O por lo menos el que puede decirnos nos duele la cabeza, porque el recién nacido no nos dice, nos muestra, nos señala con algunos gestos, con algunas muecas, con algunos síntomas que puede estar doliéndole la cabeza. Es muy complicado hacer un diagnóstico en un bebé recién nacido. Y para definir qué es el dolor de cabeza no hay ningún secreto, todos lo sabemos. Es el malestar, es esa sensación desagradable, es el dolor en alguna zona de la cabeza. La cabeza ustedes saben que tiene varias zonas, pero uno dice cuando me duele la cabeza habitualmente es la frente, son los parietales, son los temporales y lo más raro es la región occipital, que es la parte de atrás,
pero habitualmente englobamos al dolor de cabeza como un conjunto y decimos, bueno, me duele la cabeza. Y empieza un problema porque ¿será cierto? ¿Será que no me está buscando una excusa para no ir a la escuela, para no hacer una tarea? ¿No será que está pasando algo? ¿O es realmente un síntoma transitorio? ¿O a veces es el comienzo de una nueva enfermedad que se está generando? De allí la importancia de ir diferenciando algunas cosas. En primer lugar, les quiero decir que el 90% de los casos en que se presenta el dolor de cabeza, gracias a Dios, es una cosa banal, es algo tranquilo, es algo que no genera problemas. Y en el 10% pequeño, ese que nos queda, es donde realmente pueden aparecer los problemas mayores, ese gran espectro que va de la salud, del malestar, hasta la enfermedad grave. Es más frecuente en niños mayores. ¿Cuál es el niño mayor? El niño mayor es el de 5, 6 años, hasta los 9 más o menos, el que está en la edad escolar, en la primaria. Ese es el que más frecuentemente se queja de dolor de cabeza y tiene sus motivos y tiene sus porqué. Y después está el adolescente, donde uno mete ahí una gran bolsa de causas de dolor de cabeza, donde lamentablemente hoy hay una gran incidencia de algunas cosas que no debieran ocurrir, como son el uso del alcohol o el uso de algunas sustancias que también pueden influir o producir dolor de cabeza. Es muy difícil de diagnosticar en los niños pequeños. Nosotros en los niños pequeños prácticamente nos guiamos, por ejemplo, ¿cómo yo sé si a un bebé recién nacido le duele la cabeza? Que le puede doler y es muy difícil. Habitualmente me tengo que guiar porque llora, porque está irritable, porque está como nervioso, porque tiene lo que llamamos el ceño fruncido, o sea, uno le mira la frente y está como haciendo un gesto de dolor. Entonces uno tiene que hacer suposiciones, tiene que hacer nada más que pensar de que una de esas manifestaciones puede estar generando un dolor de cabeza. Es distinto cuando viene un chico de 2 años y ya se toma la frente, se agarra de las orejas, se agarra de la cabeza, se apoya contra la pared o contra la almohada. Obviamente el niño mayor manifiesta perfectamente qué le duele, qué zona de la cabeza le duele. Uno le puede preguntar qué estuvo comiendo, qué estuvo haciendo, si estuvo haciendo alguna actividad extra. Entonces la cosa con los chicos mayores y adolescentes obviamente que parece ser más sencilla, ¿no? Y no debemos perder de vista también que muchas veces, el dolor de cabeza en los niños puede ser utilizado como una modalidad de concentrar o de concitar o de llamar la atención. Ese es el dolor de cabeza que aparece en los chicos de 3 o 4 años cuando la mamá queda embarazada, cuando se viene el hermanito, y hay que entenderlo porque son chicos y hasta ese momento estaban solos y ocupaban todo el espacio. Y vino una personita nueva a compartir ese otro 50%. Entonces yo siempre los pediatras les recomendamos a la mamá que tengan en cuenta esas cosas, que cuando nace un bebé nuevo en la casa, el hermanito o los hermanitos pueden tener algunas manifestaciones, pueden enfermarse, pueden tener síntomas y no se están haciendo. Realmente cada uno manifiesta como puede su disconformidad, su disconfort, y a pesar de que da la sensación de que el chico está contento porque viene un hermanito y realmente es así, lamentablemente puede empezar a tener algunas manifestaciones. Algunos chicos hacen broncoespasmos, otros hacen fiebre, así sin ninguna causa aparente, otros repentinamente dejan de comer y después tal que le duele la cabeza. ¿Por qué? Porque le cayó un hermanito que a lo mejor se estaba conversando, se estaba preparando, lo estábamos esperando y bueno, y ahí lo tenemos, si vemos que la mamá empieza a dedicarle tiempo. Entonces, de alguna manera logran concitar la atención de la mamá o de los padres, generándole esa preocupación del dolor de cabeza. Y que, bueno, uno no sabe hasta dónde llega, porque es muy difícil, como les decía,
hacer el diagnóstico. Pero hay formas de lograrlo y es lo que vamos a tratar hoy de encontrarle la vuelta, ¿no? Podemos hablar de causas primarias y de causas secundarias. Yo voy a tratar de ser muy claro, así concreto, ¿no es cierto?, porque el tema da para hablar de esta manera. Entre las causas primarias están la acción de ciertas sustancias químicas que intervienen dentro del cerebro y que se alteran y que producen el dolor de cabeza. También tenemos los problemas vasculares dentro de la cabeza, o sea, la forma en que circula la sangre, cuando hay una vasodilatación o cuando hay una vasoconstricción, de acuerdo a la cantidad de sangre que circula por el cerebro, también pueden haber dolores de cabeza. Lo mismo puede ocurrir en familias, hay familias, ¿no es cierto?, que son familias a quienes a la mayoría de los integrantes les duele la cabeza. O sea, hay familias de personas con dolor de cabeza. Entonces esas ya están un poquito más entrenadas y saben que en algún momento en la vida de su hijo va a aparecer el dolor de cabeza. Esto se ve sobre todo en algo que vamos a hablar en el próximo bloque, que es la migraña o la jaqueca, ¿no? También pueden haber alteraciones en la función nerviosa, chicos que están muy concentrados en una actitud, en una acción. Entonces es tanta la atención que prestan allí que obviamente pueden generar un dolor de cabeza. Esas son las que podríamos decir primarias, sin dejar también de mencionar una causa que provoca mucho dolor de cabeza y aunque parezca mentira, así como la padecemos nosotros los adultos mayores y los adultos, son las tensiones musculares. O sea, un chico puede estar nervioso, puede tener un estrés, puede tener una situación de disgusto y eso le pone tenso, le contractura los músculos de la nuca, de la espalda y crean o no le genera dolor de cabeza como a nosotros. Cuando tenemos un disgusto en el trabajo, cuando tenemos un disgusto en alguna situación familiar, eso se puede trasladar también a un dolor de cabeza. Y después tenemos las causas secundarias. Cuando hablamos de las causas secundarias quiere decir que el dolor de cabeza es un síntoma de alguna otra enfermedad. Por ejemplo, si una persona tiene una gripe, así como la fiebre, la tos y el catarro, el dolor de cabeza es un síntoma más. Y a veces es la forma de comienzo de muchas enfermedades. Las infecciones urinarias, las infecciones del oído. Hay una causa que es muy frecuente en los niños y que es un mal funcionamiento de la articulación mandibular, la articulación que se llama temporomaxilar. O sea, ustedes vieron cuando se mastica, hay chicos que mastican mal y eso le provoca un dolor en esta zona y de aquí se traslada a la cabeza. Obviamente que eso no lo va a solucionar ni la mamá ni lo va a solucionar el pediatra. Eso lo va a solucionar el odontólogo o el odontopediatra, ¿no es cierto?, que es la persona a quien vamos a tener que derivar a ese chico. Son chicos que a veces tienen que llegar a dormir con un mordillo porque tienen ese famoso síntoma que se llama el bruxismo. El bruxismo que sabemos que el bruxismo es cuando los chicos hacen ruido con los dientes durante la noche mientras están durmiendo. Parece que van a romperse los dientes. A veces es un signo de parasitosis. A veces es un signo de que el chico tuvo mucha actividad, mucha tensión durante el sueño, entonces durante la noche sigue descargando su actividad. Entonces, como ustedes ven, se va ampliando un poco el espectro, ¿no? También tenemos otras enfermedades, la cefalea, como también se llama el dolor de cabeza, puede ser un síntoma de presión alta y aunque parezca una cosa rara, los chicos también pueden tener hipertensión. Por eso a partir de determinada edad, los pediatras debemos controlar la presión de los chicos y empezar a recomendarles, sobre todo si tienen padres que son hipertensos, a que empiecen a comer con menos sal, a que empiecen a cuidarse de ciertos alimentos, a que no coman tantos fiambres, a que no coman tanta comida chatarra, como decimos habitualmente, porque la hipertensión es uno de las enfermedades que genera dolor de cabeza.
También aparecen alguna sensibilidad a ciertos alimentos. Hay chicos que cuando comen determinada comida van a tener dolor de cabeza y uno los va identificando. Esto lo vamos a ver bien en el bloque de las migrañas. La otitis, que hablamos tantas veces, produce dolor de cabeza. La sinusitis, cuando una mamá va al pediatra y le dice que le duele la cabeza constantemente, y una de las primeras cosas que hacemos los pediatras es pensar en dos alternativas. Una es en la sinusitis, o sea, la inflamación de los senos maxilares, si es esta zona, o de los senos etmoidales, que son estos que están acá. Si esos senos están inflamados, producen frecuentemente dolor de cabeza. Y esto se ve en los niños catarrales, en los chicos con problemas respiratorios crónicos. Y también no debemos perder el objetivo de los problemas visuales. A veces el dolor de cabeza en un niño mayor es generado por un problema en la visión. O sea, puede ser un chico que no está viendo bien, puede ser miope o corto de vista, como decimos, puede ser hipermétrope, puede tener una enfermedad que se conoce o una alteración que se conoce como astigmatismo, que es un problema en la acomodación. O sea, yo estoy mirando a esta cámara y de golpe me dicen que me cambie a la otra y mi cristalino se tiene que acomodar. Si uno tiene una dificultad en eso, eso a la larga genera un dolor de cabeza. Ese es el dolor de cabeza que aparece sobre todo en los chicos cuando vuelven de la escuela y ustedes ven que dejan los útiles sobre la mesa, se sientan sobre la mesa, apoyan la cabeza y quedan como una hora ahí descansando. Es un chico que estuvo, podríamos decir, forzando la vista y eso le ha generado un dolor de cabeza. También tenemos los problemas dentales, que como hablamos, uno era el tema de la articulación temporomaxilar, pero una inflamación en alguna muela, una caries, alteraciones en las encías pueden producir dolores de cabeza, los cuadros gripales, las enfermedades infecciosas, la mayoría de todas las que fuimos hablando durante este año y el año pasado, cursan con dolor de cabeza. Entonces, pero tampoco es cuestión de decir, bueno, le duele la cabeza, necesariamente tenemos que pensar en lo peor. Siempre empezamos con lo más lógico, con la sinusitis, con los problemas visuales y así vamos descartando, que no sea una mañita, como decimos, pero también no debemos perder de vista de que a veces hay un pequeño porcentaje de niños, hay un pequeño porcentaje que el dolor de cabeza es la manifestación de una enfermedad grave. Y uno no quiere ni siquiera nombrarla, ¿no es cierto? Pero la meningitis y puede comenzar con un dolor de cabeza. Y los tumores cerebrales en los niños pueden comenzar con un dolor de cabeza. Entonces, no exageremos, sabemos que el 90% de los dolores de cabeza generalmente son transitorios, pasajeros, no conducen a una enfermedad de riesgo, pero no perdamos de vista el tener al niño bajo control, darle a los padres las recomendaciones habituales, ver si se van agregando síntomas, hacerle los estudios correspondientes. Una cosa es que venga una vez cada 6 meses un chico a la consulta porque tuvo un mal día y le duele la cabeza. Otra cosa es que cada 15 días o cada control que uno lo va haciendo mensualmente, la consulta es me duele la cabeza y tampoco podemos decir, no señora, quédese tranquila, su hijo se está haciendo, está buscando la manera de llamar la atención. Vamos a llegar a ese diagnóstico cuando hayamos agotado todas las otras probables causas de dolor de cabeza. Como ustedes ven, hay infinidad podríamos pasarnos todo el programa nombrando a las causas de dolor de cabeza. Hay dos que yo quiero nombrar especialmente. Una es la que se llama la cefalea tensional, o el dolor de cabeza tensional. Como su nombre lo indica, es un dolor de cabeza crónico, recurrente, es el chico que cada tanto tiene dolor de cabeza, toma una vallaspirina, le dan un paracetamol, toma algún analgésico y le pasa, hace reposo y le pasa. El chico dice que tiene la sensación de que le están apretando la cabeza,
de que le están apretando como si fuera una vincha que se va ajustando. Y también como una contractura muscular. Eso lo vemos muchos en los chicos. Es la cefalea nerviosa, es la cefalea por tensión que suelen tener los chicos. Si yo tengo un mal día en el trabajo, un disgusto familiar, como los tenemos cada tanto, un problema de salud o lo que sea, los chicos tienen sus problemas, se pelean en la escuela, son acosados por otros chicos, tienen a veces una no muy buena relación con el educando, tienen alguna no muy buena relación con los amigos y eso le genera un estrés, la guardería, el que su mamá lo deje en la guardería, el no ver a los padres en todo el día. Yo siempre digo, tratemos de estar en la mayor cantidad posible con nuestros hijos porque es algo de lo cual uno nunca se va a arrepentir. Los chicos están muy poco tiempo con sus padres y cuando uno se da cuenta ya se están yendo. Uno empieza a perder a los chicos más o menos cuando empiezan el secundario, entonces porque ya empiezan los amigos, las juntas, las salidas, el boliche, y se va al secundario con la estudiantina, 4 o 5 años, y después, o sea, uno es dueño de sus hijos hasta los 10, 11 años, después prácticamente hacen su vida, y hay algo que hay que saber, los hijos son nuestros hijos, pero no están para cuidarnos a nosotros. Ellos cuando sean grandes van a tener la misma obligación que tenemos nosotros de tener una familia, de cuidar de nuestros hijos, entonces no podemos llevarle esa carga, esa mochila pesada a nuestros hijos, decirle, bueno, yo te cuido ahora y vos me cuidás cuando yo sea grande. Esa es una decisión que irá de cada uno, que nacerá de cada chico, ¿no es cierto? Pero quería redondear este bloque con las causas más frecuentes de la cefalea tensional, aparte de las que les dije. Y les empiezo a nombrar el exceso del uso de los videojuegos, el exceso de la televisión, el exceso de los juegos electrónicos, el exceso de lectura, el exceso de música en alto volumen. Como ustedes ven, son todas causas nuevas que antes no teníamos, los Bolman, los jueguitos constantemente. Hoy podés llegar tranquilamente al celular y estar constantemente con un celular y bajar un juego, y hay cosas que son realmente incomprensibles, porque si un chico quiere un juego, bueno, a los 4 años hay dispositivos que disponen, pero comprarle un celular a un chico de 4 o 5 años para que baje un juego, o comprarle un iPad para que tenga un juego, me parece una cosa un poquito exagerada. Entonces somos los padres los que debemos poner los límites. Los conflictos con los hermanos, con los padres, con los compañeros. O sea, en la cefalea tensional que estamos hablando, prima lo emocional. Lo emocional. Entonces produce contractura muscular, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Entonces estamos ante un problema que cada vez se agudiza más con el tema de los videojuegos y el exceso, las horas excesivas que pasan frente a la computadora a los chicos. Bueno, ya van entrando una serie de mensajes que los vamos a ir contestando y ya se nos fue media hora del programa, así que vamos a hacer un pequeño corte, vamos a ordenar un poco las ideas y vamos a hablar en el segundo bloque de las migrañas, del diagnóstico, del tratamiento y con gusto contestar algunas preguntas que ya van apareciendo. No se vayan, estos son los consejos de Manolo en su segunda temporada. En un momento volvemos. Gracias por estar allí. Bueno, estamos en el segundo bloque de nuestro programa. Como saben, el tema de hoy es cefalea o dolor de cabeza en los niños, así en una forma muy global, muy genérica, sin hablar de grandes enfermedades, sino tratando de saber qué hacer
cuando uno de nuestros hijos nos dice me duele la cabeza. Hemos definido qué es el dolor de cabeza, cuáles son las causas, las probables causas, porque hay cientos de causas de dolor de cabeza, las más frecuentes. Hablamos de que pueden tener estrés los chicos, pueden tener hipertensión arterial, pueden tener una serie de enfermedades, pero también dijimos de que hay chicos que manejan con el dolor de cabeza determinadas situaciones familiares que no les son favorables. Quería, antes de proseguir, contestar un par de preguntas que me parecen interesantes. Recuerden que, como siempre, pueden comunicarse con nosotros vía mensaje de texto 3764-759845, Manolo Espacio, y el texto que quieran mandar. Por ejemplo, doctor, a mi bebé le están por aplicar las vacunas de los 2 meses. En caso de que levante fiebre, ¿cuánto le tengo que dar de paracetamol? Pues esta sí es una pregunta como para responder, porque es una pregunta de todos los días, ¿no es cierto? El paracetamol es muy fácil de dosificar, es lo que se usa habitualmente cuando un chico tiene fiebre o cuando tiene dolor. Recuerden, siempre en niños son 2 gotas por kilo. Acá la señora me dice que el bebé tiene 5 kilos, son 10 gotas. Entonces, si le ponen las vacunas y le da fiebre o está muy molesto por el pinchazo, entonces son 10 gotitas que se pueden repetir cada 6 o cada 8 horas si es necesario. Es frecuente que las vacunas en las primeras 24 o 48 horas provoquen algún tipo de fiebre o dolor. Doctor, me preguntan cómo se llama la enfermedad en la cual el chico no se queda quieto. Soy María. Bueno, hay muchas enfermedades donde los niños no quedan quietos. Habitualmente hablamos de que son chicos hiperactivos. Hoy los englobamos en un contexto que se llaman TGD o trastornos graves del desarrollo, y en lo que se llama también el espectro autista. O sea, está el chico que es inquieto, que es explorador, de que por sí es molesto, pero que no tiene una hiperactividad. Y está el chico que es hiperactivo en forma involuntaria, que no es su voluntad de ser así, pero tiene una situación particular. Lo importante es hacer un buen diagnóstico, un correcto diagnóstico por el neurólogo, por un grupo interdisciplinario, y entonces sí poder hacer el tratamiento adecuado. Doctor, mi bebé cumple 2 meses y cuando le acerco el chupete es como que tuviera sed. ¿Necesita tomar agua? Bueno, les comento, un bebé de 2 meses que toma exclusivamente el pecho, o un bebé de 2 meses que toma el pecho y las mamaderas, si toma la suficiente cantidad de líquido, se considera que ahí ya va el aporte de agua que necesita. O sea, un bebé no necesita que se le suplemente agua si toma bien el pecho o si toma bien la mamadera. Recién se incorpora el agua a partir del 3.º o 4.º mes, cuando uno puede incorporar algo sólido, o si no, en los días de extremo calor. Por supuesto, cuando está expuesto a temperaturas muy altas, hay que reponerle el líquido. En caso contrario, se hace directamente el aporte con la cantidad de leche. Bueno, hay infinidad de preguntas que vamos a tratar de contestarlas, pero bueno, vamos a seguir con el tema del día, vamos a seguir con las migrañas, con las cefaleas, y yo quiero hablar de la migraña porque la mayoría de la gente cree que las migrañas son patrimonio de la persona adulta, y lamentablemente la migraña es una enfermedad que en la mayoría de los casos se transmite de generación en generación. Hay familias enteras de pacientes migrañosos. Se la conoce también con el nombre de jaqueca, o sea, ustedes habrán escuchado muchas veces el término jaqueca. La migraña es una enfermedad que es producida por algunas situaciones especiales y sobre todo está muy relacionada con una disfunción, o sea, con una alteración hepática o digestiva. Entonces, hay determinados alimentos
que habitualmente producen la migraña más común, que es esta, porque también está la migraña tensional. Por ahí hay gente que tuvo un día muy malo y al llegar la noche comienza con dolor de cabeza. Y hay otros que cuando comen determinado tipo de alimentos comienzan con dolor de cabeza. Se la conoce también como hemicrania porque habitualmente toma la mitad, o sea, duele una mitad de la cabeza, y tiene algunas características muy particulares. Tiene como un aura, o sea, vieron así como los chicos que tienen convulsiones ya cuando son grandes y conocen la convulsión, ellos tienen como un presentimiento de que le está por venir la convulsión, es lo que se llama el aura. Hay chicos que cuentan que cuando están por convulsionar se dan cuenta porque sienten un olor raro o un olor distinto o tienen una sensación distinta e inmediatamente se produce la convulsión. En la migraña ocurre exactamente lo mismo. Cuando un chico comió determinado alimento, comienza con una sensación, con un estado nauseoso, con mucha salivación, con ganas de vomitar, y después ya aparece lo que se llama la crisis migrañosa. La crisis migrañosa es dramática, es tremenda. La crisis migrañosa se puede dar en cualquier chico de 3, 4, 5 años en adelante. Se ve mucho en los chicos que están entrando en la pubertad, o sea, y pasando de la pubertad a la adolescencia, y porque está muy influenciado por el tipo de alimentación. Comienza como un dolor intenso en esta zona, en la zona frontal, entre los ojos. Hay un dolor muy importante que se llama dolor retroocular. Los chicos o las personas, esto va también para los adolescentes, dicen que le duele adentro y atrás de los ojos. Es como que se le está por partir la cabeza y todo les molesta, o sea, no pueden escuchar un ruido, piden que apaguen la luz, que apaguen el televisor, que se vayan todos, se encierran en la pieza. Entonces hay una serie de situaciones que es lo que se llama la crisis migrañosa. Entonces se caracteriza por un dolor intenso de cabeza que va aumentando cada vez más, acompañado de dolor en los ojos, de dolor en todo el cuerpo, de náuseas y vómitos. Esta crisis migrañosa puede durar de 2 a 3 días y está comprobado que en la mitad o en la mayoría de los casos, podría decir, es generada por determinados alimentos. Entonces, una persona o un chico que es migrañoso ya sabe cuáles son los alimentos que no le van a caer bien. Entonces, cuando uno agotó todos los estudios y no es una sinusitis, no es una otitis, no es un cuadro de infección respiratoria, entonces, y llega a la conclusión de que es la migraña, uno tiene que buscar seleccionar una cantidad de alimentos que son potencialmente migrañosos. Si yo les doy la lista, ustedes van a decir, bueno, no podemos comer nada, pero no. Necesariamente el que tiene migraña no es que le tiene como una alergia a esos alimentos específicamente, a lo mejor es a uno de ellos. Entonces, uno lo que hace es, cuando tiene un paciente o un chico de 4, 5, 7 años que vive con dolor de cabeza, aparte de recomendarle que evite el exceso en los ruidos, en mirar televisión, en los videojuegos, les dice, bueno, miren, yo les tengo que sacar una serie de alimentos de su alimentación. Y cuando calme la migraña, cuando pase todo, los vamos a introducir de nuevo de a uno hasta encontrar cuál es el alimento que le provoca el dolor de cabeza. Entonces, el tratamiento es muy sencillo porque a partir de ese momento, si uno sabe que el chocolate le hace mal, uno deja de comer chocolate y eventualmente la migraña desaparece. A veces esto lleva mucho tiempo hacer el diagnóstico, a veces 1 o 2 años hasta que uno encuentra cuál es el alimento que le está provocando. Yo simplemente le quiero comentar cuáles son los alimentos que más frecuentemente provocan migraña. El chocolate, el puré de tomate, el pescado, los condimentos, el ketchup, los quesos duros, el queso de rallar, el queso roquefort. Todos son los alimentos que contienen santinas, las infusiones, el té,
las bebidas cola. Lamentablemente las bebidas cola producen migraña, y en los adolescentes, en los que están entrando en la adolescencia, y hoy podemos hablar de chicos de 11 o 12 años porque sabemos que consumen alcohol, la causa más frecuente de dolor de cabeza, de migraña, es la cerveza. Es un componente que trae la cerveza, que es la cebada o el lúpulo, y que eso provoca dolor de cabeza. O sea, no es casualidad, un chico puede tomar un vaso de cerveza y con eso al otro día puede generarle una crisis migrañosa, y no quiere decir que se tomó toda la cerveza del mundo. Por supuesto que si se tomó toda, no la va a pasar muy bien al otro día. Entonces, lo que hacemos es un diagnóstico por descarte, porque no hay ningún estudio que nos diga este niño tiene migraña. Le sacamos todos los alimentos y las bebidas que producen dolor de cabeza, y cuando el chico está mejor, cuando está estacionado, cuando no tiene síntomas, un día le incorporamos el pescado, una semana después un fiambre, otra semana después el tomate, y así vamos buscando hasta que encontramos que con determinado alimento empezó el dolor. Bueno, automáticamente eso se agenda, se separa, y a la larga terminamos dándonos cuenta que después de un tiempo de hacer esta especie de experimento con el chico, nos encontramos con que hay 2 o 3 alimentos nada más que le provocan. Entonces ya está en él saber que si se come una barra de chocolate, al otro día le va a doler la cabeza. Si se toma un vaso de cerveza, al otro día le va a doler la cabeza. Bueno, pero tiene que saberlo. No es necesario sacarle 25 alimentos, porque no es necesario, sino simplemente los 2 o 3 que le generan migraña. Solamente esto lo va a entender una persona que haya sufrido una migraña, porque las personas que padecen migraña piden encerrarse en una habitación, que no le hablen, que le apaguen las luces, que no le pongan música, y les lleva 2 o 3 días recuperarse. Y ahí los medicamentos no tienen realmente mucho efecto. Bien, tenemos entonces ahora que ver cómo hacemos el diagnóstico, ¿no es cierto? Cuando decimos, bueno, viene la mamá, viene la abuela, viene la tía, dice, doctor, mi hijo se queja constantemente de dolor de cabeza. Vamos a hablar no del dolor de cabeza en el medio de una gripe, de una neumonía, de una otitis, porque ahí es un síntoma más. Ahora, el que viene y consulta por dolor de cabeza merece que se estudie primero a ver si no hay una causa orgánica. Entonces siempre un buen interrogatorio, preguntar cómo es la vida del chico, qué hace durante el día, qué deportes practica, cuántas horas está en la escuela, cuántas horas está frente a la computadora, cuántas horas va al videojuego, hace natación, hace básquet, hace algún deporte. Sabemos qué hace a la noche, sabemos si a la noche cuando dice me voy a tal lado realmente se va a ese lado, o va y se fuma un cigarrillo, se toma una cerveza, y por qué no a veces alguna sustancia de esas que todos conocemos y que no queremos hablar, pero que lamentablemente están, ¿no es cierto? Y que algún día las vamos a terminar hablando. ¿Por qué? Porque vemos que la incidencia que se está produciendo es que el consumo se produce en chicos cada vez más jóvenes, y como el poder adquisitivo de ellos prácticamente es cero o es muy bajo, entonces terminan consumiendo sustancias de baja calidad, lo cual hace concretamente que yo les diga, por ejemplo, y les voy a nombrar el Paco. El Paco es una cosa que se consigue a la vuelta de la esquina, es muy barato, produce un daño tremendo, es un desecho de drogas prácticamente, es lo que se descarta de otras drogas, y produce lesiones cerebrales gravísimas, hasta retrasos mentales y a veces hasta desenlaces fatales. Entonces siempre tenemos que estar atentos a dónde están nuestros chicos, qué están tomando y con quiénes se están juntando y qué están haciendo. Y no pensemos en eso, ya son grandes, saben lo que hacen, porque realmente pueden caer en ese núcleo que hablábamos el otro día, de la junta, de las barras, y querer formar parte de ese grupo selecto, ¿no?
Entonces, como siempre, el interrogatorio y la historia familiar. El laboratorio siempre está presente, que nos puede ayudar en muchos casos. Las radiografías. ¿Qué radiografía nos sirve para el dolor de cabeza? Obviamente, una radiografía de cráneo, donde uno ve toda la estructura craneana. Las radiografías de senos paranasales, con lo cual se puede hacer el diagnóstico de una sinusitis. La consulta con el oculista es muy importante. La consulta con el oftalmólogo, así como hablábamos cuando hablábamos del primer año de vida, cuando había que hacer, hay que hacérsela al ingreso escolar también. Hay chicos que, si uno ve que se acercan mucho al pizarrón, que se acercan mucho al televisor, que toman un libro y lo miran muy de cerca, y evidentemente lo que le está causando el dolor de cabeza es un problema visual. Entonces, la interconsulta con el neurólogo y la interconsulta con el oftalmólogo, con el oculista, forma parte del diagnóstico para tratar de ubicar la causa del dolor de cabeza. Entonces, también ya cuando avanzamos y no vamos encontrando la causa, nos quedan otras opciones que muchas veces hemos visto, como la tomografía y como la resonancia magnética, y también, ¿por qué no?, los electroencefalogramas. Ahora, cuando descartamos todo ese tipo de casos, cuando le hemos hecho todos los estudios a un chico, cuando no tiene una enfermedad orgánica, cuando no tiene una migraña, cuando no tiene nada que demuestre su dolor de cabeza, ni bueno ni malo, ahí uno podría entrar y decir, bueno, es una manera de llamar la atención, quizás requiere una consulta con psicopedagógica o con un psicólogo, a lo mejor está teniendo una situación que no la está pudiendo resolver, entonces como no la puede resolver, apela a autoinfligirse ese dolor de cabeza. En definitiva, el dolor de cabeza, y como para ir resumiendo un poco, el dolor de cabeza es una manifestación común y corriente en los niños. Pero hay que pensar que puede ser una cosa muy sonsa, muy sencilla, como un cuadro gripal, como un resfrío, como una gripe, o puede ser una meningitis, o puede ser un tumor cerebral. Entonces hay que estudiar al niño con dolor de cabeza recurrente. Yo no estoy diciendo que si hoy le duele la cabeza, usted salga corriendo a su médico y le exija que le haga todos los estudios. Cada médico evaluará, conoce a su paciente. Ahora, si esto se hace recurrente, por supuesto que hay que ir hasta las últimas consecuencias e investigar bien a fondo, porque puede ser el chico que se hace que tiene un dolor de cabeza o puede ser el comienzo de una enfermedad gravísima y sería bueno detectarla a tiempo. Y yo quería mostrarles esta imagen que viene un poco también a algunos consejos que minimizan o evitan los dolores de cabeza. El tomar aire fresco, esto no es solamente salir es hacer vida sana, es hacer deporte, es convivir en un ambiente libre de humo, de contaminantes, de tóxicos, de los caños de escape. Se evita también si uno bebe y come regularmente, periódicamente, no en exceso. No se deben hacer ayunos prolongados, pero tampoco se puede comer todo lo que pasa por enfrente. Las exposiciones al sol sabemos que siempre son perjudiciales, no solo para el dolor de cabeza, y también el último ítem, que es el descanso. Todo chico tiene que tener su horario de descanso. Entonces, si un chico que estuvo 5 horas en la escuela, después se fue al gimnasio 4 horas y después viene y se encierra con la computadora 3 horas y de ahí salta al videojuego y resulta que está durmiendo, cuando los padres están durmiendo a las 10 de la noche, él está durmiendo a las 3 de la mañana y se está levantando a las 6 para seguir con sus obligaciones, ese chico seguramente va a tener dolor de cabeza y va a tener otros problemas más. Como verán, hay muchísimas causas de dolor de cabeza. El tratamiento va a depender de cuál sea la causa. Si es en el curso de una infección, habrá que tratar la infección. Si es una migraña, habrá que hacer ese tratamiento que hablábamos. Si es una enfermedad neurológica, lo manejará el neurólogo.
O sea, cada tipo de dolor de cabeza tiene su tratamiento, pero lo que debemos evitar son las automedicaciones. Debemos consultar precozmente al médico y sobre todo cuando el chico regularmente consulta por dolores de cabeza. Bueno, se nos fue el tiempo, lamentablemente esto es así, sin darnos cuenta hablamos de dolor de cabeza prácticamente una hora. Han entrado infinidad de preguntas, yo se las voy a ir contestando. Hay una señora que me preguntaba que a su hijo es frecuente que cuando se resfría le sangre en la nariz. Sí, puede ocurrir porque se lesiona la mucosa nasal, pero también es bueno tomarle la presión porque puede ser una de las causas también que tenga presión alta. Yo les prometo que voy a contestar todas estas preguntas en el transcurso de la semana y que estamos buscando los mecanismos para que esto sea más ágil todavía y podamos contestar en tiempo y forma. La última que acaba de entrar: cuando duele la cabeza y sangra la nariz, ¿qué es? Tiene 11 años. Y bueno, descartemos primero que no sea hipertenso, segundo que no tenga una debilidad de la mucosa nasal, tercero que no tenga varices dentro, que son las que sangre y que la que el otorrino usa como para coagular. Bueno, y así hay infinidad de preguntas y de muchos temas. Quiero decirles, como siempre, que este fue nuestro pequeño aporte de hoy, hablar de un tema muy sencillo, dolor de cabeza, hablar del dolor de cabeza de los chicos, no del dolor de cabeza que nos producen los chicos, que eso vamos a hablar en otro momento. Chicos, problemas chicos, chicos grandes, problemas grandes. Esa sería un poco la conclusión como para ir cerrando esto. Quiero agradecerles, como siempre, la posibilidad de poder haberles transmitido todo esto, agradecer a mis compañeros de trabajo, que acá estamos todos los viernes tratando de que el programa salga bien, que salga agradable, que salga placentero, que se entienda, gente que trabaja en toda la semana. Recuerden que lo pueden ver el sábado próximo a las 13 horas en repetición, y que Dios mediante el martes que viene a las 9 de la noche nos vamos a encontrar aquí en los consejos de Manolo con un tema de actualidad, con un tema de interés y sugerido por ustedes como siempre, hablando claro, de frente, sencillo y en familia. Estos fueron los consejos que les dimos hoy, las recomendaciones. Dios mediante, hasta la semana que viene. Gracias por estar de aquel lado y gracias por permitirnos transmitirles estas pequeñas cositas que tanto nos reconfortan. Muchas gracias y hasta la semana que viene.